Muy buenos días, el tema de hoy es desleales. Vamos al libro de Marcos capítulo 14, 3 al 5. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Desleales. Ayer hablábamos un tema de los leales, y los leales es precisamente esos que están cerca, los que ayudan, colaboran, son fieles. Así pasó con los discípulos de Jesús, eran fieles, ¿cierto? Encontramos esa fidelidad, los leales a Jesús, cómo hubo una transformación ya después de que el Señor partió de la tierra y les envió el Espíritu Santo, y en Hechos 2 encontramos el mover del Espíritu de Dios sobre sus discípulos y cómo fueron transformados esos discípulos de Jesús, que de pronto otras personas no aman ni un peso por esos discípulos de Jesús, pero Jesús sabía quiénes eran. ¿Por qué? Porque no eran personas del común, no eran personas del vulgo, no eran personas de las altas jerarcas, alta sociedad, eran personas común y corriente como usted y yo, pero eran personas confiables, y esas personas fueron las que el Señor usó porque fueron leales. Pero hoy el tema son los desleales. Y mire que yo encontraba que los desleales comienzan de adentro, desde la familia, desde el entorno. De adentro comienza la deslealtad. Encontramos acá que esta mujer derramó el perfume de alabastro sobre Jesús. Pero ya el Señor Jesús estaba anunciando su partida, de lo que iba a morir, y que iba a ser llevado a la cruz del Calvario, que iba a padecer a través de la cruz del Calvario. Pero como el Señor Jesús se dio cuenta que esta mujer derramó el perfume de alabastro sobre él, dicen que era un perfume muy costoso para ese tiempo, que se podía haber vendido. Y como viene uno de sus más allegados discípulos de Jesús y le dice: pero ¿cómo este desperdicio? Podíamos haber vendido este perfume por más de 300 denarios. Se podía haber cogido esa plata para dársela a los pobres. Pero el Señor ya conocía quién era Judas. ¿Quién era? Él era el que precisamente era el encargado de las finanzas, de que era el encargado de recoger el dinero, de administrar el dinero. Y el Señor ya sabía cuál es que se movía en el corazón de Judas. Yo no sé, de pronto en iglesias, ministerios, liderazgos, ha pasado así. Personas muy allegadas, personas fieles, personas que han estado ahí todo el tiempo, pero su corazón es torcido, su corazón no es recto delante de Dios. Judas no tenía un corazón recto delante del Señor, por eso él todo criticaba, todo no le gustaba, nada le agradaba. Pero lo más impactante es que fue formado como los otros discípulos. El Señor les enseñó la palabra, el Señor los formó, el Señor los direccionó, les habló la verdad. Todo lo que les habló a los otros discípulos, él también lo recibió. Pero como este hombre no tenía un corazón recto delante del Señor, su corazón era torcido, su corazón estaba en la avaricia. Y así hay personas que hay en un liderazgo, hay en una congregación, pero también en una familia, personas o también amigos muy allegados, pero que realmente no son leales, son desleales. Por eso son desleales es el tema que estamos hablando el día de hoy. Porque el Señor dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Pero dice también: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. O sea, mire que no era solamente uno. Y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? No entendían que era el maestro el que estaba ahí, ¿cierto? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero miren lo que les dice el Señor en el verso 6. Pero Jesús dijo: déjala, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. O sea, prácticamente el Señor le dio las gracias a esta mujer por lo que hizo, porque realmente había derramado el perfume sobre el Señor para la obra que venía, para el proceso de llevarlo a la cruz. Y es precisamente que los desleales hay en ese momento. Yo no sé si usted ha sido una persona desleal, o ha sido de pronto rodeado de personas desleales que usted de pronto ha depositado su confianza. Un amigo, un vecino, de pronto un compañero, de pronto una persona que usted amaba y quería muchísimo, de pronto un momento dado fue desleal y usted como que se llenó de dolor y resentimiento, amargura por esa persona. Pero mire que encontramos al Señor Jesús que Él no lo hizo. Prácticamente Él sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Un desleal que había dentro de su ministerio, su liderazgo. Ya que lo más peligroso en esta situación es que dentro del ministerio, no solo de afuera, sino los que están adentro, con corazones desleales, con corazones adoloridos. Pero Judas tenía un corazón desleal, un corazón malo que estaba esperando criticar,
murmurar, hablar mal del Señor, pero era un corazón que solamente miraba la avaricia, ya que los desleales miran siempre los defectos de sus líderes, miran los defectos de esa persona que supuestamente es muy cercana, que es una persona que le ha colaborado. Yo no sé si usted de pronto le ayuda a una persona por mucho tiempo, oye, ¿cómo así tanto que yo le serví, tanto que le colaboré a esta persona? Y mira ahora con las que me resultó, ahora resultó siendo una persona desleal. Bueno, muchas situaciones, me robó, me traicionó, me engañó, bueno, me mintió, tantas cosas que han pasado por personas que depositamos la confianza, creemos que son leales, pero resulta que después son desleales, porque se descubre realmente cosas que estaban haciendo incorrectas. Ya que lo que más peligroso en la iglesia, dentro de un ministerio, no son los de afuera, sino los de dentro, los infieles, son los más peligrosos que se encuentran. ¿Y por qué no podrían haber? Si sucedió en el ministerio del Señor Jesucristo, sucedió que estaba Judas, y Judas fue desleal con el maestro, fue desleal porque prácticamente pensó que el Señor nunca se daría cuenta, pero el Señor no lo sabía, porque él estaba en comunión con el Padre. Pero miren lo que nos habla el proverbista en capítulo Proverbios 22, verso 10. Dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Aquí el proverbista echa fuera al escarnecedor, o sea, una persona no de fiar. Pero el Señor Jesús confió en este hombre. Yo creo que de pronto, esperando que en algún momento se arrepintiera. Pero como la palabra de Dios dice que fue para testimonio prácticamente de Judas, cómo podría terminar este hombre. Pero no sé si de pronto ha sucedido en su situación, en su entorno, en su familia, de pronto su liderazgo en el ministerio de la iglesia o donde usted se congregaba o se congrega, que ha habido personas desleales y como que usted se argumentó y salió corriendo de ese entorno, de ese lugar donde estaba, porque es que son desleales. Y muchas veces nosotros nos enfrascamos y es que todos son desleales allá. No. Mire que el Señor Jesucristo aquí no tildó a todos sus discípulos. Él sabía quién lo iba a traicionar y solamente Él por eso trabajó con todos hasta el final. Inclusive con Judas hasta el final trabajó el Señor Jesús esperando un cambio en él, pero no lo hubo. Pero Él nunca lo echó, nunca lo sacó porque Él esperaba un cambio. Pero hay momentos en los cuales la palabra nos dice, echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. De pronto esa persona desleal que murmura, critica, habla mal de usted, habla mal del pastor, habla mal del líder, habla mal de la iglesia, habla mal del liderazgo, habla mal de su papá, habla mal de su mamá, habla mal de su familia, habla mal de su entorno, y como que usted se está llenando de veneno cada día más y más. Y sí, es que yo también estoy viendo eso, es que yo también he visto eso, pues la verdad yo no me había querido dar cuenta, pero como que se está sucediendo eso, o sea, como que lo contaminó. Pero encontramos que aquí Judas no contaminó a los discípulos de Jesús, Judas no contaminó al Señor, pero el Señor sabía que él era un hombre desleal. Y es precisamente que tenemos que tener en cuenta cómo usted y yo debemos obrar y actuar para determinada situación. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que es una persona que está infiltrada ahí en ese lugar? Pero también el Señor Jesús da una palabra. El Señor Jesús da una palabra respecto a esas personas, cómo están obrando, cómo están actuando. Porque aún el mismo Señor Jesús lo dijo. Dice en el capítulo Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Y qué pasó con él? Desparramó porque prácticamente esa plata por la cual él vendió al Señor Jesús, cuando él se dio cuenta, le tiró esa plata a las mismas personas que había pagado un precio para entregar al Señor Jesucristo. Pero como estos hombres ya no le recibieron este dinero, se lo devolvieron. ¿Y cómo actuó Judas? La forma más fácil fue irse a ahorcar, cuando podía haber ido en delante de la presencia del Señor y haberle pedido perdón. Pero no, cuántos desleales hablan mal, murmuran, y cuando usted menos se da cuenta ya no están en la iglesia. Hicieron el daño en su casa, hicieron el daño en su matrimonio, hicieron el daño en su familia, hicieron el daño en su entorno y se apartaron, pero porque son personas desleales. No hay un cambio, una transformación del corazón, y es por eso el tema, los desleales. Pero cuando usted y yo nos metemos en la oración y en clamor, le pedimos al Señor que nos revele, nos dé entendimiento, nos dé conocimiento, nos dé discernimiento, que nos dé claridad con qué clase de personas estamos rodeados. No le estoy diciendo que es que todos son malos, no, pero muchas veces el Señor permite personas desleales a nuestro entorno para que nuestra confianza no esté en el hombre, que esté en el Señor, como dice en Hebreos 11.
puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Solo en el Señor podemos encontrar la respuesta. Cuando ponemos la mirada en Él, cuando depositamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra voluntad. Por eso encontramos tantos matrimonios fallidos, tantas relaciones fallidas. Es que usted me prometió, usted me dijo que me iba a amar toda la vida, es que usted me prometió que me iba a dar esto, me prometió que me iba a dar lo otro, pero mire, me engañó, siempre fue un mentiroso, siempre fue una mentirosa. ¿Pero por qué? Siempre van personas desleales. Si lo hubo alrededor del Señor Jesucristo, ¿por qué nuestro entorno no habría? Hoy le clamo y le pido al Señor que el Señor dé esa claridad y ese entendimiento a la luz de las Escrituras para que seamos fieles en Cristo Jesús, y nos dará ese entendimiento en el nombre de Jesús.